Paz de Cristo, paz de Cristo, bendecida tarde del día martes 7 de abril del 2026. Aquí estamos en esta página y entonces fui alcanzado para compartir el tema de la cuarta parte del nombre de Jesús, revelado desde la eternidad. Gloria al Señor. Pues estamos aquí en esta hora, como dije antes, para compartir esta palabra. Vamos a esperar que se conecten. Mientras tanto voy a compartir. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Espero que se encuentren bien, bendecidos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre. Disculpen, hermano, que casi me salía del en vivo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es nuestro Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en su santo nombre. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial porque ha sido bueno, porque grande ha sido su misericordia y hasta hoy nos ha mantenido en pie para poder compartir su palabra. Espero que se esté escuchando bien y que también la imagen se mire bien. Estuve haciendo algunas pruebas y al parecer se mira un poquito borroso la imagen. Espero que se esté viendo bien. En el nombre del Señor Jesús, en esta hora, amado Padre, nos presentamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, dándote gloria, alabanza y adoración, porque tú has sido bueno, Señor, porque grande ha sido tu misericordia. Te alabamos, Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta hora, que seas tú, Señor, hablando a través, Señor, de tu palabra. En esta hora, Señor, llegando a cada corazón, a cada alma, Señor, que necesita ser alcanzado de tu misericordia y que necesita comprender tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a ellos, a esos corazones necesitados, Señor, de conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres. Aleluya. Gloria sea tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que habrán de conectarse en este día, Padre. Que tu presencia, que tu amor y tu gracia, Señor, sea, Señor, el que nos acompañe en esta tarde. Bendito sea tu santo nombre. Alabamos tu poderoso nombre, Señor, porque digno eres de ser enaltecido. Aleluya, gloria sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por cada una de aquellas cosas, Señor. Aleluya, con las cuales nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria sea tu santo nombre. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Aleluya. Bienvenida mi hermana Kelly Moreno. Ya estamos aquí comenzando, gracias a Dios, con el tema del día de hoy. Esperemos que se esté viendo bien la imagen. Estaba haciendo, decía hace un momento, estaba haciendo algunas pruebas y como que se miraba un poquito borroso. Espero que se pueda ver con más o menos con claridad esta enseñanza tan importante. Amén. Pues vamos a empezar, aleluya, con este tema maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de las verdades vitales y entre ellas hemos hablado de la verdad del nombre de Jesucristo. Y esta es la cuarta parte de este estudio donde estamos viendo que se ha manifestado, ¿verdad? Este nombre se ha dado a revelar desde la eternidad. Es decir, que desde antes
en el Antiguo Testamento, aunque no menciona el nombre de Jesús, muchas de las atribuciones o de la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo confirman, ¿verdad?, que es el mismo Dios, aleluya, que es desde el principio, amén, desde el principio de la creación, aleluya, gloria a Dios. Estamos viendo entonces que ha sido revelado desde la eternidad, bendito sea el Señor. Vamos a leer lo que dice, aleluya, Isaías 35:4, aleluya. Vamos a ver este texto. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Espero que se pueda ver. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 35:4. Aquí vamos a estar hablando de que Dios prometió que Él mismo vendría, ¿verdad? Estamos viendo la importancia del nombre de Jesucristo. Es una de las verdades vitales, pero también estamos viendo que ese nombre que fue revelado para salvación, que es el nombre de Jesús, fue prometido desde la antigüedad, y vemos aquí en Isaías 35:4 que dice de esta manera: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y salvará. Aleluya. Recuerden que vimos la palabra de Dios, ¿verdad?, donde nos dice, ¿verdad?, el significado del nombre de Jesús. Cuando vino el ángel y le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos aquí que en Isaías el profeta ya había hablado a la nación, ya había hablado esta palabra donde Dios promete que Él mismo vendría para salvar. Entonces Dios mismo vendrá y os salvará, dice aquí Isaías 35:4. Entonces aquí viene la revelación, no dice que enviaría, sino dice yo mismo, Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. También en Isaías 43 podemos ver, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice de esta manera: gloria al Señor. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y una de las cosas que vemos aquí entonces es que aquí Isaías está hablando de que se prepara el camino al Señor, a Jehová. Aleluya. Recuerdan que vimos que Jehová no era un nombre propiamente dicho, ¿verdad? Era el tetagrama o las 4 letras que habíamos mencionado, que eran solamente consonantes y era impronunciable el nombre de Dios. Y entonces con el tiempo le agregaron vocales para poder que pudieran pronunciar ese nombre o esa forma en la cual, ¿verdad?, se estaba presentando Dios en estos libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, donde los profetas hablaban acerca de lo que Dios hacía y cómo Dios se manifestaba. Y vemos aquí en esta porción donde se está hablando, se está profetizando de que iba a venir alguien a clamar en el desierto, iba a preparar el camino al Señor, y vemos que se cumple en Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, es el que habla y el que está preparando el camino al Señor. Es el que viene y se cumple toda esta parte, y adelantito vamos a leer esa cita. Pero quiero que leamos ahora Malaquías 3:1. Gloria a Dios. Lo que nos dice aquí Malaquías 3:1. Dice la palabra de Dios. Aleluya. He aquí, yo envío mi mensajero. Esta porción bíblica también es parte de lo que estaba profetizando Isaías, lo que leímos hace un momento. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos entonces que aquí la clave de todo esto que estamos leyendo, primero nos habla de que Él vendrá.
aleluya, dice, Dios mismo vendrá. Vimos en el verso 4 de Isaías 35 y en el verso 3 de Isaías 40, que iban a venir a preparar camino al Señor, porque iba a venir. Y vemos aquí en Malaquías 3:1, Dios mismo hablando, bendito sea el Señor, dice, aquí yo envío mi mensajero. Estaba refiriéndose a Juan el Bautista, el cual prepararía el camino delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vemos aquí esta palabra tan bonita, ¿verdad? Donde viene esa revelación de quién era el que iba a preparar el camino, quién era el que le iba a recibir o quién iba a estar preparando ese camino. Y sabemos que el que preparó el camino al Señor Jesús fue Juan el Bautista. Y vemos que se cumple. Vamos a leer en Mateo 3:1 al 3. Gloria al Señor. Mateo 3, de los versos 1 al 3, nos dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aleluya. Vemos aquí el cumplimiento de esas profecías donde se está preparando el camino al Señor. Estaba hablando Jehová, estaba hablando el Señor, el cual no podía ser pronunciado su nombre. Aleluya. Y vemos la revelación a través de su palabra y el cumplimiento de su palabra aquí en Mateo 3:1 al 3. Isaías habla de preparar el camino. Mateo habla ahí, ¿verdad? Cuando Juan viene y cumple esa palabra, ¿verdad? Preparando el camino, ¿verdad? En este caso a Jesús. Entonces Jesús aquí viene a confirmarse que Jehová venía. Aleluya. Acuérdense que cuando leímos nosotros el verso 4 de Isaías 35, aleluya, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y vemos la conexión que hay en este capítulo y en este verso con el nombre del Señor Jesús. Cuando el ángel le anuncia a María y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso de aquí la importancia, ¿verdad?, de que entendamos la verdad del nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, de entender, ¿verdad?, que por qué es tan importante el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a leer lo que nos dice en Juan capítulo 1, verso 1 y Juan 1:14. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Vamos a conectar aquí este versículo de Juan 1:1 con Génesis. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aleluya. La palabra verbo es una acción. Aleluya. Gloria al Señor. Y vemos que desde el principio era esa acción creando, ese Dios creador. Aleluya, lo menciona tanto Génesis capítulo 1 verso 1 como Juan 1:1 al decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí de aquí la relevancia de ver que de qué están hablando de Dios. Amén. Y vemos lo que dice el mismo capítulo en el verso 14. Bienvenida hermana Berta Cárdenas y mi hermana Aurora Vitia, Dios les bendiga. Y vemos lo que dice, o leemos lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo fue manifestado o cómo se vio ese verbo que era con Dios y que era Dios mismo, que se encarnó y habitó entre nosotros? Juan lo puede expresar diciendo, y vimos su gloria. ¿Cómo la vieron? Como la del unigénito del Padre. Lo vieron como un hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero era Dios mismo manifestado en carne. Gloria a Cristo Jesús. Entonces de aquí viene esa revelación. El verbo era Dios mismo y ese verbo se hizo carne. ¿En quién? En Jesús. Y podemos, ¿verdad?, confirmar esto con la siguiente cita. Primera de Timoteo 3:16. Nos dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Una vez más vemos aquí, en este caso Timoteo, en este primer versículo, confirmando, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto como lo decía el apóstol Juan, como cada uno de los versículos que vamos a estar viendo a continuación, y ahora Timoteo hablando y diciendo, e indiscutiblemente grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne. Y luego habla también y continúa: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Entonces aquí comprueba, ¿verdad?, una vez más, de quién se está predicando. Se está predicando de Jesús a los gentiles. Se ha manifestado, ¿verdad?, ese misterio de la piedad, y ese misterio es que Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Y dice, continuamos después de predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor. Entonces nos dice, ¿verdad? No dice aquí la palabra de Dios en estas porciones que hemos estado leyendo, no dice que fue un enviado, sino dice Dios manifestado. Aleluya. Dios mismo manifestado. Amén, hermana Maribel. Más claro, imposible. Aleluya, gloria al Señor. Dios ha dejado su palabra de una forma tan clara. Bendito sea el Señor, que no permite, ¿verdad?, que haya confusión. Bendito sea el Señor. Pero a veces, ¿verdad?, el entendimiento a veces se nubla en el corazón de las personas. Pero damos gracias al Señor que nos ha dado, ¿verdad?, la oportunidad de conocerle, la oportunidad de saber quién es Él. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús, aquí vamos a ver también que Él declara su identidad divina. Vamos a leer lo que dice Juan 8:58. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerdan que la vez pasada, en el estudio anterior, estábamos hablando de lo que significaba decir yo soy. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba frente a esa zarza, Dios hablándole y preguntándole, ¿verdad? Si me preguntan, ¿verdad?, en qué nombre vengo, qué les diré. Y entonces la voz, ¿verdad?, en esa zarza le habló y le dijo: dirás en el nombre del yo soy. Aleluya. Y ese yo soy, es el mismo nombre que no se podía pronunciar, que no se podía decir, y el único que podía expresar esto era Dios mismo. Y vemos aquí en este capítulo 8, recuerden que siempre tenemos que leer el contexto, ¿verdad?, de lo que dice o de qué estaban hablando. En este capítulo 8 estaba hablando Jesús con cada uno de aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban hablando acerca, ¿verdad?, de con qué poder estaba hablando Jesús, o por qué hablaba, o por qué sanaba. También recuerden cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y hubo sanidad en los enfermos, ¿verdad? Era cuestionado con qué poder sanaba y en nombre de quién. Y entonces habló, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, diciendo, aleluya, en nombre de aquel que había sido, ¿verdad?, crucificado, ¿verdad?, que había sido
vituperado, y entonces empieza a hablar y viene entonces el conocimiento de la palabra y viene la revelación del nombre de Jesús. Aleluya. Y de la misma manera Jesús hablaba, ¿verdad?, a los sacerdotes y a aquellos que le cuestionaban. Y entonces le preguntaron, ¿acaso tú, dice, cómo es que tú dices que fuiste primero si ni siquiera, creo que también menciona la palabra de Dios? Vamos a leer lo que dice. Voy a buscar el capítulo 8, gloria al Señor, para que leamos el contexto de lo que está hablando. Porque le decía, no, pues ¿cómo puede decir que fue antes que Abraham, si ni siquiera 50 años tiene? Creo que menciona, si no me equivoco, mencionan, ¿verdad?, que la edad del Señor, que era menor de esa edad. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 8. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo 8. Y dice, ¿eres acaso? Vamos a leer el verso 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Aleluya. Le cuestionan, ¿verdad? ¿Cómo que eres mayor? Gloria a Cristo Jesús. Y luego verso 54 dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y sí, pero le conozco, dice en el verso 55, y guardó su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi, ¿cómo dice? Perdón, lo vuelvo a leer. Ver mi día, y lo vio y se gozó. Gloria al Señor. Fíjense bien cómo habla esta porción de la palabra de Dios. Hablando del Señor, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y luego continúa en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Cómo podría decir Jesús eso? De que Abraham se gozó porque iba a venir el día de Jesús. Gloria al Señor. Y lo vio y se gozó. Aleluya, gloria al Señor. Por eso él podía contestar cuando Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces vemos lo hermoso de la palabra de Dios, cómo manifiesta y cómo confirma su palabra, y cómo se revela la palabra misma. Cuando la leemos en todo su contexto, ¿verdad? Debemos de leer tanto lo que viene antes y después para poder comprender lo que claramente dice. Amén. Bienvenida, hermana Rosa Sánchez. Aleluya, gloria al Señor. Ahora vamos a leer lo que dice Éxodo 3:14. ¿Qué es lo que mencionaba, verdad? Cuando esa zarza le hablaba a Moisés. Dice la palabra de Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. El único que podía hablar así era Dios mismo. Por eso Jesús podía hablar con claridad, diciendo y usando esa expresión del yo soy. Aleluya. Vamos a leer lo que dice Juan 14:9 y Juan 10:31. Amén. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y en el verso 9 del capítulo 14 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aleluya, gloria a Dios. Vemos aquí entonces, en esta porción de la palabra, cuando Felipe, ¿verdad?, le pregunta, o cuando los discípulos, ¿verdad?, dicen, muéstranos el camino y con eso nos basta. Aleluya.
También, ¿verdad? Habla del Padre, entonces le dice Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes, en palabras sencillas como nosotros la conocemos. Bienvenida, hermana María Gómez. Y contesta Jesús claramente aquí, ¿verdad? Diciendo, tanto tiempo he estado entre vosotros. Y veíamos el ejemplo, ¿verdad? De que si nosotros lo ponemos a nuestra forma de entendimiento, si yo digo, ¿verdad? Entre otras cosas, yo tengo un solo nombre, María, ¿verdad? María, bueno, María y el siguiente nombre, tengo dos nombres, pues. Y entonces María, como mi primer nombre, ¿verdad? Si dicen María, pues aquí está mi hermana María Gómez, está mi hermana Ma- María de la Luz, estoy yo. Habemos varios con el mismo nombre, pero diferente apellido, ¿no? Aleluya. Pero tenemos diferentes funciones y nuestro nombre nos da identidad, o nuestro apellido también nos da identidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero no nos pueden decir Gómez, porque hay un montón de Gómez, o Moreno, porque hay un montón de morenos, o Kelly, aleluya. ¿Por qué? Porque hay varias personas que se llaman igual, pero tenemos diferentes funciones. Como esposa tengo una función, aleluya, una forma de comportarme y de ser y de hacer las cosas. Y de la misma manera nuestro Señor tiene una identidad, pero también tiene un solo nombre. Aleluya. Recuerden, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, pero también nos habla de que Él es uno. Aleluya. Y que uno es su nombre. Aleluya. Pero vamos viendo aquí cómo Jesús podía responder, ¿verdad? Tanto tiempo he estado entre ustedes cuando le estaban preguntando por el Padre. Aleluya. Pues es bien claro. Aleluya. Es que era Dios mismo en su fusión como hijo, pero también como padre estaba entre ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la capacidad de nuestro Señor no la podemos limitar, no podemos encasillarlo o encerrarlo en una sola función. Bendito sea el Señor. Entonces Dios se manifestaba de diferentes maneras. Aleluya. Vemos que se manifestó como Padre en la creación, como un creador desde el principio, ¿verdad? Al crear todas las cosas. Y también en Juan, ¿verdad?, lo menciona, que aquel verbo, ¿verdad?, que dice el versículo 1, aleluya, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verso 14 nos dice, y vimos, ¿verdad?, que ese verbo se hizo carne. Aleluya. Entonces vemos las dos características de un Dios que no está limitado. Bendito sea el Señor. Que se manifiesta como un creador, pero también se manifiesta para la redención, para el perdón de pecados, como un hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice 2:9. Gloria a Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios en ese cuerpo habitaba, en el cuerpo de Jesús. Dios mismo manifestado, toda su plenitud, aleluya, en esa carne llamada Jesús, en forma de hijo, aleluya. Ese Dios manifestado, aleluya, y que no podía ser limitado, aleluya, habitaba totalmente, corporalmente, toda la plenitud de Dios en él. El poder de nuestro Señor, aleluya, no solamente una parte, sino todo el Señor, toda la identidad de Dios en él. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre. Aleluya. En Juan 20:28, cuando Jesús, ¿verdad? Sabemos que Él, al resucitar, bendito sea el Señor, que esta semana, ¿verdad?, ya se tuvo, ¿verdad?,
conmemoración o el recordar, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que Él se levantó de la muerte, Él venció la muerte, gloria al Señor, aleluya, resucitando, y va y se presenta, ¿verdad?, a Tomás. Y entonces Tomás respondió cuando lo miró. En Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondióle y dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Sabía quién era el que estaba enfrente de él. Aquel Jesús resucitado que primero está en forma de hijo y se presenta en sacrificio por amor a nosotros, esa verdad del sustituto que vimos, ¿verdad? Muy al principio, ¿verdad? De esta serie de estudios acerca de las verdades vitales, vimos, ¿verdad?, que tomó ese lugar por nosotros en forma de hijo, aleluya, para que fuésemos perdonados de nuestros pecados. Y Tomás reconocía quién era el que estaba frente a él. Y lo reconocía como Señor y como Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial, aleluya, por su misericordia, ¿verdad? Nos ha revelado, ¿verdad? Su santo nombre, nos ha revelado quién es Él. Aleluya. Jesús, ¿verdad? No corrige vemos aquí que no corrige a Tomás. No le dice, hey, no, yo no soy Dios, no. Bendito sea el Señor, porque Él lo conocía y sabía quién era Él. Entonces acepta ser llamado, Jesús en este caso acepta ser llamado Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Aleluya. Presentándose, ¿verdad?, delante de Tomás, habiéndole enseñado sus heridas, ¿verdad? Porque era incrédulo de repente, ¿verdad? A veces nosotros también actuamos como Tomás, ¿verdad? Con incredulidad. Y Dios se manifiesta y nos habla a nuestras vidas y entonces no podemos más que reconocer, ¿verdad?, a nuestro Dios y a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice Tito 2, 11 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿La gracia de quién? De Dios. Y enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Una vez más confirmando la identidad de ese Dios en ese Salvador llamado Jesucristo. Entonces vimos al inicio del versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese Dios vino y se manifestó en forma de hijo, aleluya, para que fuésemos salvos, para que se manifestara a través de ese sacrificio, aleluya, y vemos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así finaliza el verso número 13. Aleluya. Entonces ese nombre es tan importante, ¿verdad?, ser mencionado. Lo hemos dicho en estos últimos estudios, ¿verdad?, en estas verdades vitales, ¿verdad?, la verdad del nombre del Señor Jesús. Vimos esta es la cuarta parte, aleluya, y la última en la cual estamos viendo, ¿verdad?, para finalizar la identidad de ese Dios o la identidad de ese nombre, ¿verdad?, que es Jesús. ¿Quién era Él? Aleluya. ¿Y quién es Él? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer lo que dice Isaías 43:11. Gloria a Dios. Dice así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vemos entonces aquí estamos hablando del tema, ¿verdad?, de que el nombre del Señor Jesús, aleluya, se ha manifestado desde antes, se ha revelado desde la antigüedad. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, ese Jehová hablando,
aleluya, ese nombre impronunciable, aleluya, ese tetagrama o esas 4 letras que eran impronunciables, aleluya, a las cuales se le pusieron consonantes para que podamos decir Jehová o que podamos decir Yahvé o podamos decir Yeshua, aleluya, que fuera de él no hay quien salve. Aleluya, esto nos dice Isaías, capítulo 43, verso 11. Pero vemos dónde se cumple esto. Se cumple en el verso número 12 del libro de los Hechos, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Pero vamos a leer lo que dice el contexto, porque aquí, ¿verdad? Muy fácilmente nos pueden decir, bueno, ¿y dónde dice Jesús ahí? Aleluya. Y es donde vamos a poder nosotros leer, ¿verdad? Cuando nos hacen esta pregunta, tener que leer el contexto de quién se estaba hablando cuando decían, y en ningún otro hay salvación. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos a leer los versículos anteriores al verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Desde el verso, vamos a leer desde el verso 9. Dice, porque hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Recuerdan que estaban cuestionando, ¿verdad? Mencioné que estaban cuestionando a Pedro en nombre de quién sanaban y en nombre de quién hacían bautismos, etc. Entonces dice aquí el verso 9, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera aleluya, ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre, por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. La importancia de leer, ¿verdad? El contexto de la palabra, de lo que estamos viendo y ver que aunque no está mencionándose aquí en este verso, se está hablando de Jesús, desde el verso número 9 al 12. Gracias, hermana Kelly, por estar poniendo las citas bíblicas. Aleluya. Vamos a leer ahora lo que dice, no solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la creación, ¿verdad? Ha sido revelado el nombre del Señor, ha sido revelada su identidad, etcétera, y se ha venido a cumplir en cada uno de los pasajes bíblicos que hemos estado viendo en los evangelios, en el libro de los Hechos, aleluya, pero también en el futuro. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1, 7 al 8, aleluya. Apocalipsis 1, 7 al 8, que nos habla de que es un nombre eterno. Gloria a Dios. Dice así, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Dice, y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Nuestro Señor hablando, aleluya, a través de este libro de Apocalipsis, hablando, ¿verdad? De esa autoridad que tiene, que es eterna, que es desde el principio, aleluya, que es el alfa, que es el omega, que es el principio, aleluya, y el fin de todas las cosas. Él es el primero, Él es el último, aleluya. Él es el todopoderoso, el que ha de venir. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Y vemos ahora también lo que dice Apocalipsis 22:13, confirmando una vez más: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jesús habla con los títulos de Dios cuando Él dice yo soy, cuando dice y expresa, ¿verdad? Me han visto a mí, cuando le contesta, ¿verdad?, a sus discípulos, cuando le contesta a Felipe: me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo no somos Dios manifestándose en cada momento, ¿verdad? Desde la creación como creador, desde los tiempos antiguos, hablando, ¿verdad? Hablado por los profetas de que Él vendría. Bendito sea el Señor. Y viene, ¿verdad?, manifestándose a través de los tiempos y confirmando ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y vemos entonces que esta es la conclusión de todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿verdad? Que Dios prometió venir, según cada uno de los versículos que vimos. Él mismo vino, Él mismo se encarnó. Dios vino y se hizo carne, ¿verdad? Aleluya. Jesús es la manifestación gloriosa de ese poder, aleluya, de ese Dios encarnado, Dios mismo habitando entre los hombres, aleluya. Jesucristo no es solamente entonces el Hijo, no solamente no es solo un enviado, ¿verdad?, en forma de hijo, aleluya. No solo es un profeta, porque también era profeta nuestro Señor, sino que es Dios mismo manifestado en carne. Aleluya, gloria al Señor. Pues hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendiciones para ustedes y para cada uno de aquellos a los cuales le compartan esta enseñanza. Aleluya, porque como dijo nuestra hermana anteriormente, ¿verdad?, más claro no se puede. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra hermana Maribel Holguín diciendo: más claro imposible. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios bueno y un Dios que manifiesta claramente, ¿verdad?, quién es. Aleluya. Le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, sí, amén, hermana. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre. La palabra del Señor es bien clara, es bien hermosa. Aleluya. Amén, hermana Mirka Prescott. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como les he dicho, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la página de Y entonces fui encontrado o la cuenta de ¿cómo se llama?, de YouTube, ¿verdad?, que se llama Y entonces fui encontrado. Ahí pueden encontrar cada uno de los estudios desde el principio, ¿verdad? Es una herramienta muy bonita, ¿verdad?, que Dios nos permite tener para poder compartir. Y bueno, pues Dios les bendiga, Dios te bendiga por habernos acompañado. Esperemos en el Señor, como dije antes, que sea de bendición para ustedes y que sea para nosotros también la forma más de alguna manera, ¿verdad?, nos ayuda a poder compartir de una manera más clara. Aleluya, como dice nuestro hermano Guín, más claro no se puede. Bendito sea el Señor. Dios me les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén. Que tengan una excelente tarde.